Se trata de un paciente masculino de 70 años de edad que consulta por dolor abdominal. No dispongo de más información clínica o datos paraclínicos. Se le solicita una tomografía trifásica de abdomen. En la fase simple, se identifica una lesión sólida con contornos lobulados a nivel del polo superior del riñón izquierdo, la cual es isodensa al parénquima renal y se proyecta desde la corteza. En esta fase, la lesión presenta una densidad promedio de 35 unidades Hanswell. Durante la fase córtico-medular, esta lesión presenta un realce heterogéneo, el cual predomina en su periferia y alcanza una densidad promedio de 60 unidades Hanswell. En la fase nefrogénica, su realce se hace más evidente, alcanzando una densidad promedio de 84 unidades Hanswell. Adyacente a esta lesión, se identifica un nódulo satélite que contacta la glándula suprarrenal ipsilateral, el cual presenta un patrón de realce similar al de la lesión renal. Al interior de la vena renal izquierda se identifica un contenido hipodenso que también realza tras la administración del material contrastado. Sin embargo, no se observan defectos de llenado en la vena cava inferior. En el polo inferior del riñón derecho se identifica un nódulo con morfología irregular, el cual no presenta realce significativo. Por otra parte, a nivel del parénquima pulmonar se identifican múltiples nódulos con densidad de tejidos blandos, los cuales presentan distribución aleatoria, realzan tras la administración de contraste y en algunos de ellos se observa el signo de la arteria nutricia. También se visualizan nódulos con densidad de tejidos blandos a nivel del plano subcutáneo de la pared abdominal anterior y de la región glútea. Como hallazgos asociados, se evidencia aumento en el tamaño de la glándula prostática, la cual alcanza un volumen aproximado de 113 centímetros cúbicos y protruye la pared posterior inferior de la vejiga. Con base en estos hallazgos, el diagnóstico más probable es el de un carcinoma de células renales estadio 4. Como veremos más adelante, por estadística y sobre todo por las características imagenológicas de esta lesión, podríamos argumentar que el subtipo más probable es un tumor de células claras. El nódulo del polo inferior del riñón contralateral es de tipo indeterminado, tanto por su tamaño como por la ausencia de realce significativo. Ahora veamos algunos datos del carcinoma de células renales y de su subtipo más frecuente, el tumor de células claras. Para empezar, el carcinoma de células renales es una neoplasia maligna que surge del epitelio renal tubular y representa el 90% de todos los tumores sólidos renales. Por razones aún poco claras, su incidencia es mayor en países desarrollados, ocupando el 7º lugar en las 10 primeras causas de cáncer en Europa, el 8º lugar en Norteamérica y el 14º lugar en Latinoamérica. Independientemente de la región, su incidencia sigue en aumento y siempre es mayor en hombres que en mujeres, con una relación de 2 a 1. La edad de presentación más frecuente está entre los 50 y 70 años. Entre los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta neoplasia se encuentran el antecedente familiar y el tabaquismo, aunque en algunos casos no se logra identificar un factor predisponente. Por otra parte, más del 50% de los pacientes con carcinoma de células renales son asintomáticos y su diagnóstico se realiza por medio de estudios imagenológicos toracoabdominales solicitados por otros síntomas no relacionados. En caso de producir síntomas, la presentación clínica más frecuente es la tríada clásica de hematuria macroscópica, dolor en flanco y masa palpable. Otros síntomas como fiebre, anorexia,
pérdida de peso, astenia y náuseas son indicativos de enfermedad metastásica. Con relación a la histopatología, entre todos los subtipos del carcinoma de células renales, el tumor de células claras representa el 70%, el de células papilares el 15%, el cromófobo el 5% y el de ductos colectores menos del 1%. Las células ricas en lípidos del carcinoma de células claras imparten el clásico color amarillo de estos tumores en la anatomía macroscópica. El contenido intracitoplasmático de glucógeno y lípidos es disuelto durante su preparación histológica, adquiriendo así la apariencia de células claras. Ahora bien, hablemos un poco de su representación radiológica. El método de imagen recomendado para el análisis de las masas renales es la tomografía computada de abdomen y pelvis con protocolo trifásico, que consiste en adquirir una fase simple sin contraste, una fase córtico-medular con 70 segundos de retraso y una fase nefrográfica entre 100 y 120 segundos después de la administración del contraste. La fase pielográfica o excretora es de gran utilidad para descartar un carcinoma urotelial y de adquirirse se toma entre 3 a 5 minutos post inyección del material contrastado. Este método detecta el 91% de las masas renales. Además, aporta información sobre el compromiso perirrenal, la presencia de adenopatías y el grado de compromiso vascular. La mayor parte de los tumores grandes, es decir, mayores de 3 centímetros, se pueden diagnosticar con cierto grado de certeza. En cambio, las lesiones pequeñas son generalmente indeterminadas, ya que éstas pueden tener características de imagen similares a las de las lesiones benignas. La fase nefrográfica es la más sensible para la detección y caracterización de la masa renal, mientras que la fase córtico-medular permite determinar el grado de compromiso de los vasos renales, además de que es la fase óptima para valorar el parénquima de los demás órganos abdominales y descartar siembras metastásicas. Un dato importante es que el realce del carcinoma de células renales es mayor en la fase nefrográfica que en la fase córtico-medular. La apariencia típica del subtipo de células claras en la tomografía computada es la de una masa exofítica heterogénea que se proyecta desde la corteza renal, con bordes multilobulados, con comportamiento infiltrativo y, en la mayoría de las veces, hipervascular. Tras la administración de contraste, este tumor presenta un realce heterogéneo, que generalmente es de más de 20 unidades Hounsfield respecto a su densidad en fase simple. Un dato importante es que, si bien es una lesión que realza de forma significativa, su realce siempre será inferior al del parénquima renal normal durante las fases nefrográfica y pielográfica. El carcinoma de células renales contiene calcificaciones en menos del 30% de los casos, las cuales generalmente son gruesas e irregulares. En muy raras ocasiones contiene tejido graso. En caso de contenerlo, la combinación de tejido graso y calcificaciones están más a favor de un carcinoma de células renales que de un angiomiolipoma. Frecuentemente presenta hemorragias internas y necrosis quística, lo cual explica su densidad heterogénea. En su variedad quística, la cual representa aproximadamente el 5% de los casos, este presenta engrosamientos de sus paredes, nódulos murales o septos, los cuales generalmente realzan tras la administración del contraste. El carcinoma de células renales compromete la vena renal en el 23% de los casos y la vena cava inferior en un 7% de ellos. Los órganos a donde generalmente hace metástasis son el pulmón en un 75% de los casos, el hígado y el hueso en un 40%, la glándula adrenal, el riñón contralateral y el cerebro.
Sus principales diagnósticos diferenciales son el oncocitoma renal, el angiomiolipoma renal, el carcinoma urotelial, las metástasis renales, el linfoma renal, el absceso renal y el quiste renal hemorrágico. Se considera que el oncocitoma es casi indistinguible del carcinoma de células renales, estando a favor del primero la visualización de una cicatriz central con morfología estrellada y del segundo la presencia de invasión locorregional y de metástasis a distancia. El angiomiolipoma es una lesión que presenta tejido graso intratumoral sin la presencia de calcificaciones. El carcinoma urotelial a nivel renal generalmente se presenta como un defecto de llenado en la pelvis renal, el cual se extiende hacia los cálices mayores e infiltra el parénquima renal. El tratamiento del carcinoma de células renales se basa en nefrectomía parcial o radical, quimioterapia y radioterapia. La resección quirúrgica es actualmente la única alternativa curativa. Espero que haya sido de utilidad la presentación de este caso. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.